el Día del Carmen, es el Día del Carmen y bueno, todos los actos culturales han sido suspendidos, menos la ofrenda a la Virgen. ¿Qué te parece la gestión de los temas culturales en Plencha? Pues bueno, es una pena igual, pero pues sí es lo que igual es lo que se tiene que hacer, vamos, igual si se junta mucha gente y así, pues sí una pena, pero bueno, pues sí, pues igual es lo que hay que hacer. Bien. Bueno, yo ahí no quiero decir nada porque no lo sé. Ahí están los ayuntamientos, la gente del pueblo, los alcaldes, son ellos los que tienen que tomar medidas. Yo espero que sea todo muy comedido, dado el problema que tenemos, claro. De aquí se han celebrado toda la vida normalmente, así, pero está muy bien lo que han hecho ahora, no hacer como antes, hacerlo normal y nada más. Vale, pues muy bien. Todo de cohetes y líos y gamberris y eso, pero si lo hacen ahora, si no se respeta... Sí, ahora no toca, ¿no? Ahora no, ahora está muy bien, muy bien, muy bien. No sabría muy bien decirte, porque tengo entendido que sí, que la gente lo va a hacer sin estar organizado por el ayuntamiento y tal. Es que no sé, pues justo el Carmen, pues sí, yo por mí pues sí que está bien que lo hagan, pero otras actividades que haya mucha aglomeración de gente y tal, pues igual no tanto, ¿sabes? No sé. No, por ejemplo, se podría hacer varias cosas, extremando las medidas, pues las distancias y todo eso, pues Sí, cumpliéndolas, y yo creo que algunas cosas sí que se podrían hacer. sí, Pero- algunas cosas aún pudiendo ser tonterías como poner vallas, bueno, eso sería una medida extrema. Yo creo que si se hace con precaución podría ser posible hacer un evento como es el Carmen. Vale, pues es que ricasco. Muchas gracias.